Hola, saludos a todos nuevamente este miércoles. Qué gusto que estén con nosotros una semana más, ya muy avanzados en este mes de diciembre y pues a terminar este año que el Señor nos ha ayudado y nos ha dado tantas cosas durante este 2021. Así que agradecidos con eso y también pues siempre dando gracias por esta oportunidad de recordar esas verdades que la Biblia nos enseña, de poder leer, de poder compartir, de poder meditar en la palabra del Señor. Y pues también contarles que hay una cosa que yo disfruto muchísimo en las enseñanzas y es escuchar de esas ilustraciones que pueden ser imágenes, pueden ser historias, pueden ser ejemplos, esas cosas que nos ayudan a que los puntos de una enseñanza nos queden más claros. Recientemente escuché una ilustración muy sencilla que me gustó muchísimo y se las quiero compartir, porque esa me hizo entender que esos pequeños descuidos que a veces tenemos pueden causarnos graves problemas. Y es que la suma de ellos suele llevar a grandes desastres. Imagínense que por una semana ustedes dejan de hacer todas las tareas del hogar. ¿Qué pasa si en el transcurso de 7 días no se lava el baño, no se lavan los trastos, no se saca la basura, no se barre, no se trapea? ¿Qué pasaría? Al cabo de 7 días, pues nuestra casa sería como la sucursal de un basurero, ¿verdad? Maloliente, un lugar a donde nadie quiere vivir. Y si descuidamos las porciones de comida que nos comemos, pronto la ropa ya no nos queda. Y si no pagamos las facturas mensuales, entonces las deudas nos van a estar ahogando. Y si nos saltamos con el Señor, nos vamos a enfriar espiritualmente y pronto vamos a estar en graves problemas. Así es, tanto como no podemos relajarnos en el cuidado del hogar, en la limpieza, en el orden, no lo podemos hacer tampoco en lo que tiene que ver en nuestra comunión con el Señor. Y con esto me refiero a ser conscientes de su presencia a lo largo del día, cada hora, tenerlo presente en cada decisión, en cada paso que uno va a dar, pero también a apartar un tiempo para estar con Él, apartar un tiempo de quietud, de meditación, de orar, de leer la palabra, que es tan necesario. Cada uno de los creyentes, cada creyente en Cristo, tiene que lidiar con una batalla interior. Ustedes ya lo deben haber vivido, porque por una parte nosotros queremos hacer cosas buenas, pero esa naturaleza caída que está dentro nuestro, esa naturaleza pecaminosa, nos empuja a veces a cosas que son desagradables al Señor, a cosas que se oponen a las intenciones buenas que el Señor tiene, a sus planes que son agradables y perfectos. Y el dilema es que tenemos poca fuerza, somos débiles en nuestras propias fuerzas para pelear esta batalla. Por eso es tan importante, es realmente imperativo que nosotros estemos siempre buscando la ayuda del Espíritu Santo, la cual está disponible para cada hijo de Dios. Y en esa comunión, fortaleciéndola por medio de la comunión con el Señor, con la palabra, eh, haciendo estudios permanentes de ella y además obedeciendo, orando y haciendo un servicio eh, por medio de la obra del Señor. Hace un tiempo escuché una frase que ilustra muy bien qué pasa con el efecto del pecado cuando nosotros dejamos entrar o nos damos esas pequeñas concesiones. Y esa frase dice así: el pecado te lleva mucho más lejos de lo que querías ir, cuesta más de lo que querías pagar y te retiene más tiempo de lo que planeabas estar en ese lugar. Y esto es algo que le pasó a un hombre con un rango de general en jefe de la milicia. Era un creyente, un hombre creyente en el Señor, el cual se quedó en su casa durante un tiempo de campaña militar. Una tarde estaba muy relajado en su casa y desde el balcón
Él vio a una mujer que lo cautivó. Hizo los arreglos para conocerla personalmente. Él se enteró que ella estaba casada con uno de los mejores soldados del ejército, por cierto. Pero decidió invitarla a cenar. Una cosa llevó a otra. Finalmente terminó enredado en una situación de adulterio, un embarazo no deseado, asesinato del esposo de la mujer, muerte del bebé que la mujer esperaba, angustia, vergüenza, dolor, luto. Y todo comenzó con un descuido, una tarde en su casa, una mirada que fue llevando a otra y a otra cosa. Y este relato lo encontramos en el libro de Samuel capítulo 11, en el segundo libro de Samuel capítulo 11. Y es la historia de David y Betsabé. Es una historia que nos deja ver cómo a veces podemos hacer pequeñas concesiones que terminan en grandes desastres. Y les invito a que lean conmigo esa porción de la Biblia en 2 de Samuel al capítulo 11. Les voy a leer los versículos 1 al 3 utilizando la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. A este punto del relato podemos leer que David estaba de lo más relajado, ¿verdad? En su casa, haciendo pequeña siesta, con las defensas espirituales ahí como de vacaciones, ¿verdad? Relajadas y completamente ajeno a que en las próximas horas perdería una batalla interior con su naturaleza pecaminosa. La tentación le llegó de la manera menos pensada, lo encontró desprotegido, tal vez solo estaba entretenido en otras cosas. Y ese es el punto, ¿verdad? Que las pequeñas concesiones nos desvían, solo un poco a veces, pero en nuestra perspectiva puede ser así. Una pequeña cosita, una pequeña mirada, pero luego nos damos cuenta que solo estamos caminando hacia un abismo. Sigamos la lectura en el capítulo 11, versículos 4 y 5. Dice así: así que David envió mensajeros para que la trajeran. Y cuando llegó al palacio, se acostó con ella y luego ella regresó a su casa. Verso 5. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Me imagino que David pensaba que aquello iba a ser algo que iba a quedar en secreto, que iba a quedar en una noche, pero no fue así. Hubo consecuencias. Venía un bebé en camino. Y ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo iba David a darle esa noticia al esposo de Betsabé? O a la gente alrededor, ¿cómo iban a hacer? Entonces, David empieza a maquinar la forma de encubrir lo que hizo. Y mandó a buscar a Urías, al soldado, para llevarlo ahí a Jerusalén y que Urías pudiera ir a la casa. Y en la mente de David, Urías iba a estar compartiendo con su mujer, teniendo intimidad con ella, y que cuando el bebé naciera, pues todo el mundo iba a decir: es el hijo de Urías, y no iba a quedar ninguna secuela de lo que él había hecho. Pero David no contaba con la fidelidad de Urías al reino, y Urías simplemente no quiso ir a la casa. Él tenía un alto compromiso con la batalla que se estaba realizando, y en su corazón él decía:
no puedo estar aquí relajado mientras todos mis compañeros están en la batalla, allá al frente, exponiendo sus vidas. Su compromiso era tan alto con el reino y con su gente, que él se quedó lejos de la casa y el plan de David pues no funciona. Entonces David ya entra en la desesperación, ya su conciencia está ahí martillándolo, pero el tema es que no sabe qué hacer, necesita encubrir esta situación, así que va dando más y más pasos, cada paso llevándolo a una situación más grave que la otra. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 11, en el versículo 14 y 15, y vemos que dice así: entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab, que era el comandante, ¿verdad?, en jefe de la armada israelita, y se la dio a Urías para que se la entregara. Y la carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. David está escribiendo esta carta, el conocido como el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que cayó en esas arenas movedizas del pecado y con cada movimiento se va hundiendo más y más. Y ahora pone en las manos de Urías, pone su sentencia de muerte. Y tristemente las órdenes son ejecutadas y dan resultado. En el verso 16 dice así: así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el elitita murió junto con varios soldados israelitas. Trágico. Este hombre inocente, este hombre fiel, este hombre comprometido murió a consecuencia de un capricho prohibido del rey. Muy triste, muy trágico. La intención del Señor al dejarnos escrita esta historia, este pasaje de la vida de David, este punto oscuro en su historia, es que podamos ver cómo una pequeña decisión, una pequeña concesión alejada de sus consejos, ese pequeño descuido, ¿verdad?, esa mirada, puede llevarnos a situaciones que nunca hubiéramos imaginado que podríamos ni siquiera vivir o pensar. Seguramente David no se levantó maquinando todo esto esa mañana, esa tarde, ese día cuando vio a Betsabé. Pero sin embargo, el no parar a tiempo, el no tener temor, el no decir, no, eso no lo debo hacer, llevó una cosa a la otra. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con esos pequeños descuidos. No soltarnos de la mano del Señor, sino que estar caminando con Él a diario. No desobedecer en la medida de lo posible, para que no vayamos cayendo en esa espiral descendente. En el caso de David, él perdió a un amigo fiel por esta situación. Su bebé murió, él perdió la paz completamente, el gozo de la salvación, y eso él lo dejó escrito en un salmo, en el Salmo 51. Él narra cómo se sentía de terrible a causa de esta situación. Además, la disciplina del Señor llegó a su vida y entró en un proceso de confesar, de pedir perdón y de ser restaurado. Y eso también es algo que quiero destacar. No todo está perdido. Gracias a lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, a su sacrificio, Él venció al poder del pecado. Y si nosotros estamos en Él, por el poder del Señor, nosotros también podemos vencer. Él nos ha hecho más que vencedores. Su gracia es suficiente para sostenernos y Él nos da otra oportunidad. Aun y cuando las consecuencias sí hay que padecerlas, podemos restaurar nuestra relación con Él y sobrellevarlas con Él. Él no nos deja solos.
Y así como David, pues no estaba exento de esta batalla interior con el pecado, a pesar de sus grandes historias y proezas que él hizo para el Señor, de todos los salmos que compuso, de tanta linda comunión que él tenía con el Señor, eh, también él tenía que estar persistiendo en resistir al poder del pecado y hacerle frente, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, haciendo esa comunión diaria. Y nosotros también tenemos que hacerlo. Y por eso el reto de hoy es proponerles que en su corazón tomen el compromiso para no descuidar su comunión con el Señor, a obedecer su palabra, a orar, a servir, a alabar y en general a someter su voluntad a la suya. Hay que vestirnos de esa armadura que se describe en Efesios 6, que cubre todo nuestro ser espiritual, para que podamos estar firmes contra las acechanzas de nuestro enemigo. Así que esta tarde yo me uno a pedirle al Señor que esta reflexión despierte en nosotros el entendimiento, para que podamos tener cuidado con esos pequeños descuidos y que podamos escuchar su voz, obedecerla y mantenernos alejados lo más posible de estas pequeñas concesiones que nos llevan a grandes desastres. Bendiciones para todos.